El hombre que coleccionaba a Poe, de Robert Bloch. Tras advertir mi inquietud, rió brevemente y apoyó una mano sobre mi hombro. «Venga, esto podría interesarle como aficionado a la fantasía», dijo. «Pero primero, otro trago para acelerar nuestro viaje». Sirvió, bebimos y entonces nos condujo desde esa cámara abovedada, por los silenciosos pasillos, por la escalera y por los recovecos más profundos del edificio, hasta que alcanzamos lo que parecía una mazmorra, con su piso y el interior de un largo pasaje abovedado cuidadosamente revestidos de cobre. Nos detuvimos frente a una maciza puerta de hierro. Nuevamente experimenté, en el aspecto de esta escena, un elemento evocativo de reconocimiento o recuerdo. La intoxicación de Canning era tal que malinterpretó o eligió malinterpretar mi reacción. «No tiene por qué temer», me aseguró. «Nada ha ocurrido aquí desde aquel día, hace casi 70 años atrás, cuando sus sirvientes lo descubrieron tendido frente a esta puerta, con la cajita fuertemente apretada contra su pecho, caído y en un estado de delirio del cual nunca salió. Por 6 meses se consumió, un desesperado maníaco delirando salvajemente. Desde el mismo momento en que lo descubrieron hasta el momento en que murió, balbuceando sus visiones del caballo gigantesco, la agrietada casa derrumbándose dentro del estanque, el gato negro, el pozo, el péndulo, el cuervo sobre el busto pálido, el corazón palpitante, los dientes nacarados y la semilíquida masa de repugnante, detestable putrefacción de la cual emanaba una voz. No fue eso lo único que balbuceó. Me confió Canning, y aquí su voz se hundió en un susurro que reverberó a través del corredor, revestido de cobre y contra la puerta de hierro. Él insinuó otras cosas mucho peores que la fantasía, de una horrorosa realidad sobrepasando a todos los aspectos de Poe. Por primera vez mi padre y sus sirvientes se enteraron del propósito del cuarto que había construido más allá de esta puerta de hierro, y se enteraron también de lo que Christopher Canning había hecho para establecer su título como el principal coleccionista de Poe del mundo. Luego volvió a balbucear de la muerte de Poe, 30 años antes, en 1849, del entierro en el cementerio presbiteriano y del traslado del ataúd en 1874 a la esquina donde se había erigido el monumento. Como le conté, y se sabía en ese entonces, mi abuelo había desempeñado un papel público impulsando ese traslado. Pero entonces nos enteramos de la parte privada. Nos enteramos de que había un monumento y una tumba, pero no un ataúd en la tierra que había debajo del supuesto lugar de descanso de Poe. El ataúd reposaba ahora en el cuarto secreto al extremo de este corredor. Es por esa razón que el cuarto, la casa misma, habían sido construidos. Se lo digo, él había robado el cuerpo de Edgar Allan Poe, y tal como lo gritó a toda voz en su locura final, ¿no lo convertía eso de hecho en el coleccionista más grande de Poe? Su objetivo final nunca fue develado, pero mi padre hizo un significativo descubrimiento. La cajita apretada contra el pecho de Christopher Canning contenía una porción de los huesos desmenuzados, el auténtico polvo que era todo lo que quedaba del cadáver de Poe. Mi anfitrión se estremeció y dio la vuelta. Me condujo a lo largo de ese pasillo del horror, escaleras arriba al estudio. Silenciosamente, llenó nuestros jarros y yo bebí tan apresuradamente, tan profundamente, tan desesperadamente como él. ¿Qué podía hacer mi padre? Confesar la verdad serviría para crear un escándalo público. Él optó en cambio por mantenerse en silencio, por dedicar su propia vida a estudiar en retiro. Naturalmente la conmoción lo afectó profundamente. Según sé, él nunca entró al cuarto que hay más allá de la puerta de hierro y, de hecho, yo no supe del cuarto o sus contenidos hasta la hora de su muerte. Y no fue sino hasta algunos años más tarde que yo mismo encontré la llave entre sus pertenencias. Pero yo hallé la llave y la historia fue inmediata y completamente corroborada. Ahora yo soy el coleccionista más grande de Poe, ya que él yace en la mazmorra de abajo, mi eterno trofeo. Esta vez yo serví el vino. Mientras lo hacía, noté por primera vez la inminencia de una tormenta, la impetuosa furia de sus ráfagas sacudiendo las ventanas, y los ecos de sus truenos rodando y retumbando por los corredores carcomidos por el tiempo de la vieja casa.
La salvaje, excesiva vivacidad con que mi anfitrión escuchaba, o aparentaba escuchar, esos sonidos, no me tranquilizaba para nada, ya que su reciente revelación me llevó a sospechar de su cordura. Que el cuerpo de Edgar Allan Poe había sido robado, que esta mansión había sido construida para hospedarlo, que se encontraba ciertamente guardado como una reliquia en una cripta de abajo, que abuelo, padre y nieto habían morado aquí solos, apartados, esclavizados a un secreto sepulcral, estaba más allá de la convicción racional. Y aún así, rodeado ahora por la noche y la tormenta, en un entorno arrancado de las propias fantasías frenéticas de Poe, no podía estar seguro. Aquí el pasado seguía vivo, el mismísimo espíritu de los relatos de Poe exhalaba su corrupción sobre la escena. Mientras el trueno resonaba, Lancelot Canning buscó la flauta de Poe, ya sea en desafío a la tormenta o como un burlón acompañamiento. Él tocó, soplándola con ebria persistencia, con espectral atonalidad, con una estridencia que destrozaba los nervios. Al chillido de ese infernal instrumento, el trueno añadía un contrapunto de carcajadas. Incómodo, indeciso e inquieto, me retiré hacia las sombras de las estanterías en el extremo más alejado del cuarto y, distraídamente, repasé los títulos de una fila de antiguos tomos. Aquí estaba la quiromancia de Robert Fludd, el Directorium Inquisitorum, un raro y curioso libro en cuarto gótico que era el manual de una iglesia olvidada. E indeciso entre los volúmenes de investigación pseudocientífica, especulación teológica y varios incunables, hallé títulos que hicieron que me detuviera y horrorizara. El de Vermis Mysteris y el Liber Eibon, tratados de demonología, de brujería, de hechicería, deteriorándose lentamente en sus encuadernaciones deshechas. Los libros eran viejos, pero no estaban polvorientos. Habían sido leídos. ¿Los ha leído? Fue como si Canning adivinara mis más profundos pensamientos. Él había dejado a un lado su flauta y se había acercado a mí, lanzando risitas como un permanente ebrio desafío a la tormenta. Extraños ecos y estampidos sonaron a través de los largos corredores de la casa, y curiosos sonidos chirriantes amenazaron con ahogar sus palabras y su risa. ¿Los ha leído?, dijo Canning. Yo los estudio. Sí, yo también he ido más lejos que mi abuelo y que mi padre. Fui yo quien consiguió los libros que poseían la clave, y fui yo quien halló la clave. Una clave más difícil de descubrir y más importante que la llave de la bóveda de abajo. A menudo me pregunto si el mismísimo Poe tuvo acceso a estos mismos tomos, si supo los mismos secretos, los secretos de la tumba, y de lo que yace más allá, y de lo que puede ser invocado si uno posee la clave. Se alejó a tropezones y regresó con vino. «Beba», dijo. «Beba por la noche y la tormenta». Rechacé el vaso ofrecido. Suficiente, dije. Debo partir. ¿Fue mi imaginación o vi que el miedo congelaba sus facciones? Canning atenazó mi brazo y exclamó: «No, quédese conmigo. Esta no es una noche en la cual estar solo. Le juro que no soporto el pensamiento de estar solo. Ya no soporto más estar solo». Sus incoherentes balbuceos se mezclaron con el trueno y los ecos. Retrocedí y lo confronté. «Contrólese», le aconsejé. «Confiese que esto es un engaño, una elaborada impostura preparada para complacer sus caprichos». «¿Engaño? ¿Impostura? Quédese y se lo probaré más allá de toda duda». Y diciendo esto, Lancelot Canning se agachó y abrió un pequeño cajón ubicado en la pared de abajo y a un lado de las estanterías. «Esto debería compensarlo por su interés en la historia y en Poe», murmuró. «Sepa que es usted la primera persona, aparte de mí mismo, que vislumbra estos tesoros». Me pasó un fajo de manuscritos en sencillo papel blanco, documentos escritos con una tinta curiosamente similar al que había advertido cuando leía las cartas de Poe. Las páginas estaban abrochadas juntas en grupos y por un momento solo repasé los títulos. El gusano de medianoche, por Edgar Allan Poe. Leí en voz alta. La cripta, exhalé. Y aquí, las nuevas aventuras de Arthur Gordon Pym. Y en mi agitación estuve a punto de dejar caer las preciosas páginas. ¿Son estos lo que parecen ser los cuentos inéditos de Poe?
Mi anfitrión hizo una reverencia. Sin publicar, sin descubrir desconocidos, excepto para mí y para usted. Pero esto no puede ser, protesté. Seguramente debe haber habido una mención de ellos en alguna parte, en las propias cartas de Poe o en la de sus contemporáneos. Debe haber habido alguna pista, una indicación en alguna parte, en algún lugar, de alguna manera. El trueno se mezcló con mis palabras, y el trueno hizo eco en la respuesta a gritos de Canning. Se atreve a presumir una impostura. Entonces compare. Volvió a agacharse y sacó un folio encerrado de cartas. Tome, ¿no es la auténtica escritura de Edgar Allan Poe? Mire la caligrafía de la carta, luego la de los manuscritos. ¿Puede usted decir que no fueron escritas por la mismísima mano? Miré la escritura. Me maravillé ante las posibilidades de una falsificación de un monomaníaco. ¿Podría Lancelot Canning, una víctima de desorden mental, simular de manera tan minuciosa la mano de Poe? Lea entonces, Gritó Canning a través del trueno. Lea y atrévase a decir que esos cuentos fueron escritos por alguien más que Edgar Poe, cuyo genio desafía la corrupción del tiempo y el gusano conquistador. Leía una línea o dos, sosteniendo el manuscrito de más arriba cerca de mis ojos, que se esforzaban bajo la oscilante luz de la vela. Pero escrito con la parpadeante iluminación noté lo que me relató la única, incontrovertible verdad, ya que el papel curiosamente no amarillento, poseía una visible marca de agua, el nombre de una firma de bien conocidas papelerías y la fecha, 1949. Haciendo un lado el fajo, me esforcé para recobrar la compostura mientras me apartaba de Lancelot Canning, ya que ahora sabía la verdad. Sabía que, 100 años después de la muerte de Poe, una semblanza de su espíritu aún vivía en la distorsionada alma de Canning. Encarnación, reencarnación, llámenlo como quieran. Canning era, en su propia mente irracional, Edgar Allan Poe. Los ecos ahogados y apagados del trueno que venían de una remota porción de la mansión se entremezclaban con el inaudible bullir de mi propia confusión interna, al tiempo que me movía y me dirigía precipitadamente a mi anfitrión. «¡Confiese!», exclamé. «¿No es verdad que usted ha escrito estos cuentos imaginándose a sí mismo como la encarnación de Poe? ¿No es verdad que sufre usted un singular delirio nacido de la soledad y de la eterna preocupación acerca del pasado? ¿Que usted ha alcanzado una fase caracterizada por la convicción de que Poe aún vive en su propia persona?» Lo invadió un fuerte estremecimiento y una sonrisa enfermiza tembló en sus labios al tiempo que respondía. Tonto, le digo que le he dicho la verdad. ¿Puede dudar de la evidencia de sus sentidos? Esta casa es real, la colección de Poe existe, y las historias existen. Existen, lo juro, tan ciertamente como el cuerpo que yace en la cripta de abajo. Levanté la cajita de la mesa y quité la tapa. «No es así», le contesté. «Usted dijo que su abuelo fue encontrado con la caja apretada contra su pecho, frente a la puerta de la bóveda, y que contenía el polvo de Poe. Sin embargo, no puede eludir el hecho de que la caja está vacía». Lo enfrenté furiosamente. «Admítalo, la historia es una invención, una novela. El cuerpo de Poe no yace bajo esta casa, ni estas son sus obras inéditas, escritas durante su vida y ocultas». Bastante cierto. La sonrisa de Canning era increíblemente espantosa. El polvo desapareció porque lo tomé y lo usé. Porque las obras de hechicería hallé las fórmulas, los arcanos por medio de los cuales pude levantar la carne, recrear el cuerpo desde las sales esenciales de la tumba. Poe no yace debajo de esta casa. Él vive y los relatos son sus obras póstumas. Acentuadas por el trueno, sus palabras se estrellaron contra mi conciencia. Ese fue el objetivo último de mi planeación, de mis estudios, de mi trabajo, de mi vida. Levantar, por medio de hechicería, el auténtico espíritu de Edgar Allan Poe de la tumba, revestido y animado en la carne, ponerlo a morar y soñar y hacer su trabajo otra vez en las cámaras secretas que construí en las bóvedas de abajo. Y eso es lo que hice. Robar un cuerpo no es más que una broma macabra. Lo mío es el logro de un verdadero genio. La clara, hueca, metálica y estruendosa, aunque aparentemente amortiguada reverberación, acompañando sus palabras, hizo que se girara en su asiento y enfrentara la puerta del estudio, de manera que yo no pude ver lo que ocurría con su rostro, ni él pudo leer mi propia reacción a sus desvaríos.
Sus palabras llegaron débilmente a mis oídos a través del trueno, que sacudió la casa con una implacable garra. El viento que hacía vibrar las ventanas y temblar la llama de las velas del gran candelabro de plata envió un suspiro que se elevó en un angustiado acompañamiento a su discurso. Se lo mostraría, pero no me atrevo, ya que él me odia tanto como odia la vida. Le he encerrado en la bóveda, solo, ya que los resucitados no tienen necesidad de comida ni bebida. Y se sienta allí, la pluma moviéndose sobre el papel, moviéndose eternamente, volcando eternamente la maligna esencia de todo lo que supuso y sugirió en vida y lo que aprendió en la muerte. ¿No ve la trágica desgracia de mi aprieto? Busqué alzar su espíritu de entre los muertos, entregarle otra vez su genio al mundo. Y sin embargo estos cuentos, estos trabajos están cargados y llenos de terror que no puede resistirse. No pueden ser mostrados al mundo. Él no puede ser mostrado al mundo. Al traer de vuelta al muerto, he traído de vuelta los frutos de la muerte. Los ecos volvieron a sonar mientras me desplazaba hacia la puerta, impulsado, lo confieso, por el deseo de escapar de esta maldita casa y su maldito dueño. Canning atenazó mi mano, mi brazo, mi hombro. No puede irse, Gritó por sobre la tormenta. Hablé de su escape, pero no lo adivinó. ¿No lo escucha a través del trueno, el rechinar de la puerta? Lo empujé a un lado y trastabilló volcando el candelabro, de modo que las llamas lamieron el alfombrado. ¡Espere!, gritó. ¿No ha escuchado sus pasos en la escalera? Loco, le digo que ahora él está parado tras la puerta. Una ráfaga de viento, un fragor de llamas, un velo de humo se levantaron juntos a nuestro alrededor, abriendo de par en par los inmensos paneles antiguos que Canning señalara. Me tambaleé dentro del pasillo. Hablo de viento, de llamas, de humo, suficientes para oscurecer toda visión. Hablo de los gritos de Canning y de truenos lo bastante fuertes como para ahogar todo sonido. Hablo de terror nacido del odio y de una desesperación suficiente como para destrozar mi cordura. A pesar de esas cosas, nunca podré borrar de mi conciencia aquello que contemplé cuando escapé pasando la puerta y por el corredor. Allí tras la puerta estaba parada una figura alta y velada, una figura demasiado familiar, de rasgos pálidos, con una frente alta y abovedada, un bigote por sobre la boca. Mi breve visión solo duró un instante durante el cual el hombre, el cadáver, la aparición, la alucinación, llámenlo como quieran, avanzó hacia el interior de la cámara y apretó con fuerza a Canning contra su pecho en un abrazo inquebrantable. Juntas, las dos figuras se tambalearon en dirección a las llamas, que se alzaron para ocultar para siempre la visión. De esa cámara y de esa mansión huí aterrado. La tormenta aún desataba afuera toda su cólera, y ahora el fuego llegaba para reclamar la casa de Canning para sí mismo. Súbitamente, una luz salvaje destelló a lo largo del camino frente a mí, y me di vuelta para ver de dónde pudo haber venido un resplandor tan inusual. Pero solo eran las llamas, alzándose para consumir con sobrenatural esplendor la mansión, los secretos del hombre que coleccionaba Poe.